Amados hermanos, en esta noche gloriosa, como todos los miércoles, estamos acá reunidos en Radio Alcance Internacional para darle paso a un programa muy especial que se transmite a partir de este momento. Me acompaña mi hermano Luis Laureano, quien esta noche va a aportar con su testimonio. Para eso vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole al Señor que nos guíe de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amado Padre Celestial, Dios grande y Dios todopoderoso, te suplico, oh Rey, que tu santa presencia reine en este maravilloso espacio, tiempo y lugar. Señor, estamos eternamente agradecidos porque si no fuese por ti, Señor, ¿qué sería de nosotros? Señor, Dios grande y Dios todopoderoso, ten misericordia de nuestras vidas. Constitúyete, Señor, a través de tu Santo Espíritu, y que sea Él quien se manifieste y que nos tome de acuerdo a su gracia. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, qué gozo poderte tener acá en este lugar santo. De acuerdo a lo que hemos platicado anteriormente, yo sé que tú tienes un testimonio muy impactante, pero de en medio de todo eso, la gloria del Señor se ha manifestado en tu vida. ¿Puedes aportar inicialmente de qué se trata este testimonio, varón? Este testimonio se trata de mi vida, de lo que pasé en una vida que yo puedo decir que fue dura la forma que yo estaba viviendo mi vida, y no podemos contar todo lo que, ¿verdad?, en realidad nos ha pasado en un pequeño tiempo de testimonio, pero yo me quiero enfocar en unas áreas que en verdad puede servir de alguien que puede estar escuchando en este momento. También posiblemente alguien que esté escuchando, y yo lo sé, que esté escuchando de la prisión también. Quiero decirle que Dios tiene cosas grandes con ustedes, y yo sé que Dios va a hacer algo grande. Yo me recuerdo por primera vez en la ciudad de Camden, New Jersey. Tenía como unos 7 años de edad. Mi papá y mi mamá, pues no, en ese entonces no le servían al Señor. Vivía en una casa, en un hogar disfuncional, donde no se le servía al Señor. Y una ocasión, me recuerdo yo a los 7 años de edad, voy yo buscando como los niños que siempre andan buscando y encontrando, y en el chinero de la casa, de la cocina, encuentro por primera vez la pistola de mi papá. Y me recuerdo que lo agarro y lo empiezo a mirar, y lo agarro así con las manos, y empiezo a visualizarme disparando. Y entonces, en ese entonces, mi mamá entra a la cocina y dice: ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces con esa pistola en la mano? ¿Quién te la dio? Y yo le dije que la encontré. Y ahí ella se da cuenta de que esa pistola estaba en la casa, pero que no lo sabía. Y esa pistola era de mi papá. Y de ahí yo como que caí en algo como que me dijo que yo necesitaba tener esa pistola en mi mano. Yo la agarré como si yo fuera un profesional, como que era algo como que me estaba iniciando curiosidad. Desde ese momento yo empecé a ver cosas que me estaban pasando en mi vida,
peleas en la escuela. Algo que mucha gente me pregunta, que por qué te metiste a las pandillas. Yo me metí a las pandillas. Muchas de las razones fue por la vida que yo llevaba. Muchos lo conocen como el bullying, donde a muchos a veces en la escuela y aún en el área donde uno vive, se tiene que defender a diario. Ya, pero previo a eso, cuando tú agarras esa pistola a tu corta edad de 7 años, ¿había sido motivado quizás por películas que estabas viendo o qué se te vino a la mente cuando tú viste ese, digamos, ese juguete, pero sabías exactamente qué era lo que tenías en la mano? Bueno, yo sabía lo que era en mi mano porque muchas veces yo me iba con mi papá. Él iba mucho a la barra y yo me iba con él desde pequeño edad, desde los 6 años de edad. Yo me iba con él a la barra y él me llevaba con él, y él a veces tenía discusiones donde él sacó una vez la pistola para protegerme y protegerse a él también. Entonces yo en ese momento yo sabía que la pistola era de él, pero nunca sabía dónde estaba dentro de la casa, y en ese entonces pues buscando y lo encontré, y eso es lo que me llevó. Vi como mi papá le decía al Señor que lo iba a matar si se acercaba a él, y yo solamente tenía como 6 años y medio, y yo miraba como mi papá me decía: te tienes que defender como de lugar, no dejes que nadie se acerque a tu familia. Si alguien se acerca a tu familia, tú haz lo que tú tienes que hacer. Y por eso yo saqué la pistola, porque yo le preguntaba: papi, ¿por qué le sacaste la pistola? Y él me decía: porque tenía que defenderte, y yo no sé lo que a otra persona tiene. Sí, quiere decir de que ya habías entendido en gran parte qué era lo que significaba tener en tus manos un instrumento de esa naturaleza. Pero, ¿cómo era el trato con tu papá? Quizás tú te rebelaste contra tu papá antes de los 7 años. Él era violento, era un Sí. hombre muy áspero para tratarte. Mire, qué bueno que tú tocas ese punto. Yo, como era el mayor somos 3, yo era el mayor de todos. Somos 5, pero en la casa vivíamos 3. Yo y mi hermano pequeño y mi hermana. Entonces en mi casa mi papá muchas de las veces llegaba borracho y bajo la droga, y llegaba violento a la casa. Me recuerdo en un momento donde yo estaba en el cuarto y escuché cuando él llegaba, y él se empieza a discutir con mi madre, y empieza a discutir bien feo, en una ocasión que yo sentí mucho miedo. Te digo que estamos hablando que tenía como 7 años de edad. Entonces sentí mucho miedo. Escuchaba como mi mamá auxiliaba pidiendo ayuda, porque él era más grande que mi mamá. Y me recuerdo que ellos estaban discutiendo, y se sentía como que estaban peleando en la cocina. Entonces yo bajo rápido corriendo, un pequeño niño, y yo agarré una silla de la cocina, y me recuerdo que yo me traté de defender a mi madre porque ella estaba indefensa, y mi papá estaba así furioso. Él no era así. Lo que pasa es que estaba bajo la droga y bajo el alcohol, y en ese momento lo había tomado y lo había transformado. Hermano Luis, ¿cómo fue tu adolescencia? Esa etapa tan crítica en la que uno necesita del apoyo incondicional de nuestros padres, la guianza. ¿Tenías tú alguna manera de actuar en la escuela? Y eso, qué bueno que tú tocas ese punto. Me recuerdo una vez que mi papá me decía, tú te tienes que defender como de lugar, no dejes que nadie te haga daño, y tú defiéndete para que nunca te hagan nada. Y me recuerdo que él empieza a darle duro a la pared hasta sangrar su mano, empieza a sangrarle, y me dice: esto es lo único que te va a pasar si tú usas
tu mano, te vas a sangrar. Y eso es lo único que te va a pasar. Dice, no dejes que nadie, mi hijo, nadie lo va a avergonzar. Y tú te tienes que defender, tú tienes que pararte enfrente de lo que sea. Y muchas de las veces mi papá permitía yo pelear enfrente de la casa. Cuando venían a pelear conmigo, él decía, tienen que salir afuera. Y salían mi papá, mis primos y todo el mundo ahí viéndome pelear a tan pequeña edad para defenderme, para que ya los otros muchachos ya dejaran de molestarme. Sí, yo veo ahí que había mucha agresividad, pero esa agresividad fue formada a través de la forma en que tu padre te instruyó. Defiéndete, no te dejes, tú tienes que pelear por sí mismo, porque muchas veces eso es lo que algunos padres le dan ese consejo constante al hijo: defiéndete, no te dejes de los demás. Para ti, cuando alguien se acercaba que era mayor que tú, ¿cómo reaccionabas si él pretendía hacerte daño? Tú te defendías y lo desafiabas y le decías, si tú me das uno, yo te doy dos. Así es, y muchas de las ocasiones ni él no lo sabía, porque si él llegaba a saber de que yo me dejaba dar o me dejaba influenciar de que me metieran miedo, él me decía, me decía, yo te voy a dar a ti. O sea, me confrontaba a mí de que yo iba a tener problemas con él. Y me recuerdo muchas de las veces yo corría de la escuela porque me corrían entre varios, todos los días me corrían hasta la casa, y eso nunca lo sabían ellos, porque yo tenía miedo de que él supiera, de que a veces me daba miedo, como niño me daba miedo. Sí. Pero dentro de esa formación, dentro de esa manera en que fuiste inculcado por tu padre, ¿tú crees que a partir de ese momento la violencia se fue formando en tu carácter? Sí, claro, fue bastante influencia, donde se veía mucho, tú abrías la ventana de la casa, y veía la violencia ahí, a la vuelta de la esquina se veía, a cada instante se veía, aún también por la televisión. Muchas de las veces también él se amanecía viendo televisión y mi madre arriba durmiendo, y yo como niño que le gusta a veces yo me levantaba así para ir al baño, y después veo que está viendo televisión abajo y está viendo pornografía. Y yo de chiquito me recuerdo sentado en la escalera viendo la pornografía que él dejó de ver porque se quedó dormido. Y así se la pasaba en las noches, teniendo esposa y teniendo mujer, así se la pasaba muchas de las noches, porque se emborrachaba y se drogaba, y a veces yo como niño lo agarraba viendo pornografía. Ahí fue que se me introdució en la pornografía, fue a esa edad de 7 años. Wow. Te digo, 7 años es un número muy, muy, muy importante en mi vida, porque yo me recuerdo que esa edad fue donde se despertó muchas cosas en mi mente. Sí. Pero el papel de tu madre, ¿dónde estaba tu madre? Mi madre por muchas de las veces no sabía de lo que estaba pasando. Y en ese entonces mi mamá no le servía al Señor, y también mi papá era un hombre machista. A veces yo escucho que a veces hablan de que ciertas nacionalidades, de que los hombres son machistas en sus países, pero el machismo no tiene nacionalidad. Yo lo he visto porque mi padre no dejaba que nadie llegaba a la casa. Él le decía a sus amigos, no te atrevas a tocar la puerta de mi casa, solamente salúdame desde afuera. Y eso, él tenía siempre esa mentalidad de que le decía a mi mamá, tú no vas a salir para afuera. Mi mamá era una mujer de casa, siempre en la casa. Entonces él era bastante machista, en el sentido donde que si no ella salía solamente con él. Quiere decir, Luis, que tu madre muchas veces se abstuvo de evitar o de inmiscuirse dentro del trato que te estaba dando tu padre.
por temor quizás a que él manifestara violencia o que se pusiera agresivo también por el hecho de intervenir en tu, digamos, en la disciplina. Sí. Ahora, estamos en la adolescencia. El paso es el momento bien difícil para la transición entre la niñez, la adolescencia y la juventud. La adolescencia se considera la etapa más difícil porque es ahí donde se da el desarrollo, donde se empieza a cultivar el talento, el carácter, la personalidad. Cuando llegas a la juventud, pensemos después de tus 15 años, 16 años, ¿tú te mantenías siempre dentro de esa forma de defenderte y ser un poco más agresivo? Claro, y quiero aclarar algo rápidamente. Le digo a mi padre porque él en una forma u otra desde pequeña edad fue el hombre que yo reconocí. Él en realidad era mi padrastro. Mi papá, pues verdad, yo estaba muy pequeño cuando mi mamá y él se dejaron. Entonces él tomó el papel de padre y el esposo y del hombre del hogar. Entonces hemos tenido esa costumbre, pues nunca le decimos padrastro porque él estuvo en la vida de nosotros desde muy pequeña edad. Nosotros le dimos ese respeto de llamarle papá, porque tenía buenas cualidades, en verdad que sí, tenía buenas cualidades, de que en verdad era un hombre que me recuerdo, y tengo que decir la verdad como es. En unas cosas sí, él era bien, porque, o sea, nos daba ropa, comida, era un hombre, no puedo decir que no sostenía el hogar, sí lo sostenía, pero a su manera. Y en otras cosas decaía, que en el sentido, pues, la violencia, pues yo fui a conocer la violencia dentro de la casa y del hogar. Entonces, cuando yo encuentro la pistola, fue la última gota del vaso. Sí. Otra pregunta, ¿tú eras hijo único? Yo era el mayor. ¿De cuántos? De 3. Pero solo tú asumiste ese carácter porque era el mayor de todos. Mis otros hermanos eran pequeños, ellos no vieron mucho de lo que yo vi. Ellos en verdad, por cierto, mi hermana era la que ponían encargada de nosotros, yo siendo el mayor, o sea, no confiaba mucho en mí. Y cuando yo encuentro la pistola a esa edad, mi madre tuvo miedo. Eso fue en Camden, New Jersey. Tuvo miedo y dice, si volvemos a pelear, puede ser que quiera sacar la pistola y no quiero arriesgar mi familia. Entonces él está en el trabajo, ella agarra toda la ropa de nosotros en una bolsa, llama a mi tía y de ahí arrancamos a Nueva York, a lo que se llama la ciudad del Bronx. Y ahí fue donde empecé a ver más de lo que yo estaba experimentando, porque mi mamá empezó a trabajar 7 días a la semana cuidando viejitos, y entonces ella no estaba en el hogar muchas de las veces, porque tenía que ser el papel de mamá y papá para mí y para mis hermanos. Entonces ahí empecé yo a crecer como si fuera un hombrecito mayorcito ya, pero pequeño todavía de mente, y empecé a involucrarme con gente mayor de edad. Sí. Quiere decirte que las amistades terminaron de despertar ese carácter y de tener la curiosidad de ir más allá, en búsqueda de lo que es la defensa y ataque, porque a la misma vez habías tenido una escuela de tu papá sustituto, de que te defendieras. Cuando tú empiezas a conocer amistades mayores que tu edad, ¿qué fue lo primero que ellos te indujeron? ¿Cómo fue que te despertaron aún más la curiosidad de conocer lo que es? Es que eso se llama violencia, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que también nos llevan a una ciudad que se llama el Bronx, en el South Bronx, y ahí empieza uno a ver la violencia. Solo mira por la ventana y lo ve.
solamente prende la televisión y lo ve, solamente escucha lo que pasa a tu vecino. O sea, era tan abierto la violencia que es como lo ves como algo diario vivir. Sí. Normal, lo ves normal. Sí, se decía que los barrios eran las fuentes donde se concentraba las pandillas, las gangas. Pero ¿en qué año fue eso? Cuando tú estabas viendo a través de las ventanas todo ese tipo de peleas. Bueno, muchas de las veces fue en el área del Bronx. Yo empecé a involucrarme con diferente gente de narcotraficantes, donde tienen a muchos jovencitos, los tienen distribuyendo su material de diferentes áreas y los usan a los jovencitos para que no sean, no llame la atención a lo que es la policía, a detectives. Entonces también tenían a los jovencitos con los walkie-talkies, velando por la policía en los rufos, en los techos. Me recuerdo, y uno como en esa edad uno quiere mostrar que uno es responsable, que uno es valiente, y uno dice, pues yo lo puedo hacer. Entonces uno quiere, uno ve a otros jovencitos que ya están involucrados por más tiempo que uno, entonces uno quiere andar como ellos, con tenis nuevos, quiere andar uno como andan los otros jóvenes, entonces uno se involucra en esa vida. Y yo me involucro con unos narcos muy peligrosos, y en una ocasión me envían a hacer un mandado a un pueblo, y me dieron el material. Me dijo, yo quiero que tú lleves este material en un taxi. Me llamaron el taxi, me monto en el taxi con el material, y me dice, y ese material yo te voy a pagar $1,000 porque tú lleves ese material al lugar donde yo quiero que tú lo lleves. Entonces voy con esa mentalidad, wow, $1,000 a la edad que yo tenía, posiblemente tenía como unos 13 años ya, unos 13 años y medio, ya yo estaba andando con gente ya mayor de edad, y en ese momento mi mamá no sabía nada de lo que estaba pasando. Como les conté anteriormente, estaba trabajando 7 días a la semana. Entonces en ese caso que yo me monto en ese taxi, me monto y voy rumbo a un lugar donde yo no sabía ni con quién iba a hablar, ni con dónde iba a llegar, sino que el taxi me iba a llevar al lugar donde tenía que ir, y la persona con quien tenía que yo entregarle el paquete. Entonces cuando vamos en el taxi, yo solito y el taxista, y entonces a la mitad de camino para la policía, el taxi, y yo, ¿a qué mentalidad tenía yo que era tan inteligente en ese momento que agarro la materia que tenía encima de mí y lo meto debajo del asiento? Entonces yo en ese momento yo dije, que increíblemente ya yo tenía ya ese aprendizaje, ya yo estaba haciendo cosas que tú ves en las películas. Entonces yo pongo debajo, se mete la policía, abre el carro, me saca del carro, y están buscando como que encontrar algo. Y entonces se encuentran el paquete, me arrestan, me llevan al cuartel y le dicen a mi mamá, no lo vamos a soltar hasta por la fianza. Y yo estuve una noche en Rikers Island. ¿Qué edad tenías? Tenía 14 y medio, 15. Sí. Me llevan a Rikers Island, es una área donde están los adolescentes. Y cuando yo llego ahí, porque como mi mamá no sabía dónde yo estaba, no sabía que me habían arrestado, y como no había fianza a tiempo, entonces me enviaron para allá. Yo llego a ese lugar, C-74, me recuerdo, C-74 es el bloque de adolescentes, y están muchas camas, me recuerdo, muchas camas, todas juntas, y están todo tipo de jóvenes, unos por matar, otros por robar, otros por andar en la ganga. Y en esa noche, era como la 1 de la mañana cuando empieza tú a escuchar
la gente, los gritos, empieza a escuchar la bulla, empieza a escuchar la gente meterte miedo en la noche, especialmente cuando cuando tú eres nuevo, no te conocen y estás ahí en ese lugar solo, sin que nadie te conozca. No sabes lo que va a pasar en esa noche. Yo tenía mucho miedo, no te voy a mentir. Y a la 1 de la mañana llega mi madre y va y me saca en esa misma noche. Yo no dormí esa noche ahí. Claro. Es imposible que yo iba a poder dormir en esa noche ahí. Fue horrible, una experiencia inolvidable. Y solamente veía a mi madre cómo lloraba. Porque ella sacó ese dinero, lo pidió prestado para poder sacarme, 1,000 pesos de fianza para poder sacarme. Y me recuerdo que yo al siguiente día tuve que verme con el abogado. Y rápidamente empezaron los trámites. El abogado dice, si tú te echas culpable te van a dar 4 años. Pero si sigues peleando este caso y te encuentran culpable te van a dar 20. Porque era un paquete bien grande y querían que yo diera con las personas que me dieron el paquete, pero yo me quedé callado. Eso lo aprendí y lo aprende uno en la calle, desde que queda callado. Entonces yo me enfrento al jurado 2 veces a decir mi historia. Le digo mi historia de que no era mío el paquete, de que yo no sé de quién era el paquete, de que yo solamente me monté en el taxi. Y seguí y lo dije 2 veces en frente del jurado y votaron el caso. Bueno, el caso es que votaron el caso y ahí mi mamá estaba cansada y ¿sabes qué? Te voy a mandar a Puerto Rico, al Job Corps. Y cuando me envían allá al Job Corps, cuando me envían a Puerto Rico, ahí es que comienza la historia de Luis Laureano, cuando se introduce a las pandillas. Pero mira bien cómo pude conocer la ganga de los Latin Kings. Mi abuelo son cristianos. Mi abuelo todos los días van a la iglesia. Y me llevaban a la iglesia porque no podía quedarme en la casa. Y me recuerdo que me llevaban a la iglesia. Y entre los jóvenes, me recuerdo esa noche, salimos afuera al parqueo. Y las pandillas de Latin Kings reclutando gente, jóvenes de la misma iglesia, reclutándolos a que se metan a las pandillas. Me recuerdo como si fuera hoy. El líder de la pandilla de los Latin Kings, la hermana iba a la iglesia ahí. Y él iba con otros 2 amigos de él, iban y reclutaban a los jóvenes que la misma iglesia, oh my God, que la misma iglesia sacaba afuera, porque como por mucho tiempo, en los tiempos de antes, a los jóvenes se les despreciaban, no los tomaban en cuenta. Entonces, eso a las personas que no los tomaban en cuenta, eso las pandillas sí los tomaban en cuenta. Los reclutaban y usaban el método de, no te preocupes, con nosotros vas a estar mejor. Ellos no te quieren, pero nosotros sí vamos a ser tu familia. Fíjate, hermano, que yo hice una investigación acerca de los Latin Kings y a mí se me paran los pelos. Como decimos, la piel se me pone de gallina. Y en este momento, así tengo la piel. Fíjate que esta organización, son denominadas organizaciones, fue creada, te voy a hacer un pequeño historial, no te voy a robar mucho tiempo porque yo sé que es largo tu testimonio. Se dice que los Latin King fue creado en Chicago en los años 40. Fíjate bien. Y fue creado porque los blancos abusaban de los hispanos en discriminación, en racismo, y eran vistos como elementos que no servían en la sociedad. Cuando esto sucede, en 1986 se creó en Nueva York, en las cárceles de Nueva York, se extendió los Latin Kings de Chicago para Nueva York. Y ahí fue donde tomó el nombre de nación.
le llaman a la organización la nación y son miembros, no se les conoce como pandilleros. Ahora, cuando tú fuiste reclutado por estos jovencitos, ¿qué fue lo que te ofrecieron? Aparte de que te iban a dar cariño, que te iban a dar protección, ¿qué otras cosas te hicieron ver en ese mundo que para ti no era diferente, porque ya tenías una idea de cómo se estaba generando la violencia? Bueno, una de las cosas es que me dijeron que uno me miraba como líder. Me decía, yo te miro a ti como líder. Ay, santo, aleluya. Wow. Y me decían, yo te veo como líder. Y si andas conmigo, yo te voy a enseñar cada paso para que puedas ser muy grande en esta nación, como tú la llamas, así le llamabas. Sí. La organización o la nación, como se le llama o se le llamaba a los Latin Kings, la primera ideología que le aplicaban al que se estaba introduciendo era de que esa iba a ser la familia que tú merecías tener, la familia que te iba a proteger, que te iba a dar amor y que te iba a dar de todo. Cuando esta persona te ve esas señales, esas características del líder, ¿qué fue lo que tú sentiste? Bueno, yo me sorprendí porque todo el mundo, tú no vas a ser un bueno para nada. Mi familia, tú no vas a hacer nada en tu vida. En la escuela, yo no sé lo que va a hacer con este muchacho. Entonces todo escuchando toda negatividad y entonces este muchacho me viene a decir que él